Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 16 de abril. Y en la sesión anterior estábamos tocando el tema de los sujetos procesales, en específico el tema de los terceros intervinientes. Con esto ya hemos visto como sujetos procesales al juez, vimos después como sujetos procesales a las partes y luego pasamos como sujetos procesales a los terceros intervinientes. Vamos a mencionar en esta clase un nuevo sujeto interviniente, perdón, un nuevo sujeto procesal que son los apoderados, es decir, los abogados. Ese es el nuevo sujeto del proceso que quiero que analicemos a partir de la clase de hoy. Los apoderados deben ser abogados titulados con tarjeta profesional vigente y están regulados por el Código Único Disciplinario del Abogado, que es la Ley 1123 de 2007. Pero Profe, qué pena. ¿Like? Ley 1123 de 2007, Código Único Disciplinario del Abogado. 1123 de 2007. Listo, profe, gracias. Pero además de tener el título, es decir, además de haber cursado la carrera de Derecho y de haberse graduado como abogado, también es necesario que los apoderados tengan tarjeta profesional. La tarjeta profesional de los abogados está expedida por el Consejo Superior de la Judicatura y se expide una vez que el abogado ha sido graduado por una universidad reconocida para dar la carrera de derecho, que tenga registro calificado para dar derecho, y se le da su tarjeta profesional, que es lo que le permite ejercer la profesión en Colombia. Si usted no tiene tarjeta profesional, no puede ejercer la profesión como abogado. Este se puede sacar en línea y tiene un valor de 50.000 pesos. Hay que consignar 50.000 pesos. Además, pues de presentar la fotocopia de la cédula, fotocopia del acta de grado, cuando el título ha sido otorgado por una universidad extranjera, se requiere que se haya convalidado por el Ministerio de Educación el título. ¿Sí? O sea, el acta de grado cuando es de acá. Y cuando es de una universidad extranjera, se necesita que el Ministerio de Educación saque una resolución de convalidación del título. 2 fotos y se paga 50.000 pesos en una cuenta que establece el Consejo Superior de la Judicatura. Y más o menos al mes y medio, 2 meses, póngale, le llega a usted el carnet que trae su tarjeta profesional. ¿Sí? Escuché una manito levantada. Profe, esa tarjeta tiene una duración específica. No, la tarjeta dice cuándo se graduó y dice cuándo fue expedida, pero no se da por un tiempo de duración. Con la última ley o con los últimos intentos que se ha hecho, se ha intentado de que para
mantener la tarjeta profesional tenga un tiempo de duración y que tenga que ser convalidada con la realización de un examen, pero eso está todavía como en el aire, no se ha establecido muy bien si sí hay que hacerlo, si no hay que hacerlo, eso no está muy claro todavía que digamos. ¿Listo? Entonces, la tarjeta profesional de abogado hoy en día tiene un formato, a ver, déjeme nada, yo miro si busco una actualización. Véanla, aquí la encontré y justo es en una noticia de ámbito jurídico sobre lo que les estoy diciendo del examen ese, ¿sí? Espérame, yo me permito, véanlo acá. Véala, es este. Este es el formato de la tarjeta profesional. Justo en esta noticia es del debate sobre el examen de estado para los abogados. Entonces, pues si ustedes se fijan bien, pues la tarjeta tiene de dónde salió la persona, el nombre, apellido, Consejo Superior de la Judicatura, quién es el presidente, pues que le da, el consejo seccional de dónde, el número de la tarjeta profesional aquí abajo, la fecha de expedición y la cédula. Y por detrás no tiene pues básicamente nada, simplemente una anotación. Entonces esto es lo que trae el símbolo de la rama judicial, la fotografía y ya. Eso es el contenido de la tarjeta profesional de abogado hoy en día. Entonces los abogados nos identificamos en los procesos con el número de la tarjeta, que es el que aparece acá abajo. ¿Sí? No tanto con la cédula, sino con el número de la tarjeta. Y siempre que usted va a una audiencia presencial o incluso en las virtuales, le piden que usted acerque a la cámara la tarjeta profesional para identificarse como tal. Y asimismo, los abogados que son sancionados disciplinariamente, según este código único del abogado que les decía ahorita, la ley 1123, algunas de las sanciones que puede traer este código es la suspensión de la tarjeta profesional o la pérdida incluso de la tarjeta profesional para las faltas gravísimas, caso en el cual usted no puede ejercer la profesión nunca más. Es la sanción por haber cometido alguna de las faltas gravísimas que trae este código eh, disciplinario del abogado. ¿Listo? Profe, Dígame. por ejemplo, en el caso de este, yo no sé si es el senador o qué, que la Universidad de Medellín está estudiando quitarle el título de abogado. Eso Ya se lo quitaron. pero eso ¿por qué pasa? ¿Eso entre las mismas faltas a este código o eso es otra cosa? No, es que lo que pasó con esa persona es diferente. Lo que pasó con ese congresista fue que el tipo estudiaba Derecho en la Universidad de Medellín. Incluso él estudió cuando yo estaba estudiando. Yo no lo conocí, pero cuando yo estaba estudiando, él estaba ahí también. El tipo se retira de estudiar como en el 2004, creo que fue que dijeron. Y luego regresa en el 2008, vuelve y se retira y vuelve en el 2014. El tipo llevaba la carrera como en la mitad más o menos. Y la última vez que vuelve, según dijeron, convalida 10 materias. O sea, hace los exámenes de suficiencia de 10 materias. Y presenta 5 preparatorios. Y hace la tesis. Y hace el curso de protocolo empresarial. Todo eso en menos de 6 meses. Entonces ahí empezaron las cosas feas. Porque todo el mundo diciendo, espérese un momentico, usted estudió 10 materias para presentar un examen de suficiencia de 10 materias diferentes, casi que una cada 15 días, y fuera de eso los preparatorios, y fuera de eso la tesis, y fuera de eso el otro curso, y fuera de eso estaba desempeñando labores como congresista en Bogotá. Entonces empezaron a hacer investigaciones y se empezaron a dar cuenta de que no había prueba de que hubiera presentado el examen, de que prácticamente se lo regalaron, que la tesis la hizo como que otro profesor y lo metió a él como coinvestigador.
e incluso el profesor lo sacaron y le imputaron cargos por falseando documento público, falseando documento privado. Entonces, se armó una cantidad de cosas porque dentro de la misma universidad se dieron cuenta de que básicamente el título se lo regalaron. Esto pues lo saco de toda la información que yo he recibido pues de los medios de comunicación, donde dicen qué fue lo que pasó con ese señor. Por lo que les digo, yo ni siquiera lo conozco. Y eso incluso le imputaron cargos a la fiscalía, al rector de la Universidad de Medellín, a la vicedecana de Derecho y como a dos o tres profesores de la Facultad de Derecho. Todos ellos salieron, salió el rector, salió la vicedecana, salieron esos profesores. Y lo último que supe, eso fue hace poquito, hace nada, fue que la Universidad de Medellín le canceló el título a este sujeto. Incluso vean acá la noticia está aquí, la acabo de buscar en este momento en la revista Semana, por si alguno quiere saber de qué es que estamos hablando. Esta es, vea, se llama Julián Bedoya, el senador. Aquí en la revista Semana está. Esta es del 12 de abril de 2021, o sea, hace 4 días. Entonces, la Universidad de Medellín decidió retirarle el título a este senador y mandan a ver, yo miro si aparecen más noticias. Noticias. A ver, noticias. No, parece que no hay más noticias. A ver, ¿cómo se llama el tipo? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? La universidad dijo, no, el título fue expedido de manera ilegal o de manera mm, irregular, fue lo que dijeron. Y entonces se le quitó el título a él, no por las faltas que hubiera hecho como abogado, sino por la forma como se obtuvo el título. Entonces, de aquí, mira que acá, este es del tiempo, esta noticia es del tiempo. Dice, de acuerdo con este organismo universitario, fueron varios aspectos que se tuvieron en cuenta para determinar esta decisión. Primero, tiene que ver con que la matrícula de Bedoya, según este ente institucional, no fue conforme al reglamento, motivo por el que todos los exámenes de suficiencia, especiales y preparatorios que presentó fueron anulados. La alma mater agrega que entre el 2012 y el 2018 Bedoya Pulgarín no realizó trámite de matrícula ni pagó derecho de matrícula. De otro lado, se expone en un comunicado que se determinó que el Consejo de Facultad en su momento no revisó el plan de formación aplicable a Bedoya, razón por la cual fue irregular que reingresara a la universidad con un plan de formación 4. Sucede que cuando un estudiante lleva más de 5 años fuera de la U, al regresar, el Consejo de Facultad debe definir el plan de formación y las materias que se reconocen, hecho que no sucedió con Bedoya, indicó el Consejo de Facultad. Y es que, de acuerdo con las normas de la Universidad de Medellín, al reingresar Bedoya le era aplicable el plan de formación expedido en el año 2015, y al no cumplir con los requisitos de grado que exige este plan, el título es irregular. Al no cumplir los requisitos del plan de formación anteriormente citados, deberá anularse el título de abogado otorgado al señor Julián Bedoya Pulgarín, fueron las palabras que usó el organismo disciplinario en el caso de Bedoya. Con esto, además de anular el proceso de matrícula del senador, queda sin efecto el reconocimiento del plan de formación 4, anula todos los exámenes y declara que Bedoya Pulgarín no cumple con los requisitos para optar al título de abogado. ¿Sí? Y acá pues dicen que fue todas las otras cosas, entonces por si les interesa, ahí está el asunto. Entonces, no, con esa persona no fue que fuera sancionado por el ejercicio profesional, sino que la Universidad de Medellín hace un análisis interno y descubre que esta persona no cumple con los requisitos que ellos exigen para optar al título de abogado, por lo que deciden sancionarlo con el retiro del título.
Pero eso creo que tiene que ir al Ministerio de Educación y allá el senador tiene como una opción como de apelar o de proponer algún recurso al respecto. Entonces eso todavía está un poquito en el aire. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando se sanciona a un abogado? Por ejemplo, lo que ha ocurrido con algunos magistrados o algunos abogados reconocidos que dentro de procesos hacen cualquier torcido, compran testigos o venden el fallo. Por ejemplo, fue muy famoso unos magistrados de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema que estaban vendiendo el fallo a unas empresas grandísimas como en 500 millones o algo así. Y entonces, esos son faltas graves a la profesión y a esas personas pueden ser sancionadas con el retiro de la tarjeta profesional y nunca más pueden ejercer la profesión. O cuando es una falta grave, pero no gravísima, a la persona se le puede suspender la tarjeta profesional por 6 meses, 3 meses, un año, en fin, dependiendo de lo que decida el Consejo Superior de la Judicatura en la sala disciplinaria, según el caso. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué es el apoderado? Son los abogados de las partes. Es decir, que es la persona que va a asumir la representación jurídica de otro en un proceso o en una actuación judicial. Como principio general, para actuar en todo proceso se necesita abogado. Esto es lo que se conoce como derecho de postulación. Y usted lo encuentra regulado en el artículo 73 del Código General del Proceso. En ese artículo 73 nos dice derecho de postulación. Acá, derecho de postulación. Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa. Entonces, por regla general, siempre que una persona vaya a comparecer a un juzgado, necesita actuar por intermedio de abogado. Pero, por excepción, la ley permite que en algunos casos se actúe sin abogado. Entonces, pongamos como subtítulos eventos en los que no se necesita abogado. ¿Cuáles son estas circunstancias donde no se necesita abogado? Primero, el derecho de petición. El derecho de petición está consagrado en la Constitución Nacional de Colombia, artículo 23, que dice: toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar derechos fundamentales. ¿Qué significa esto? Que las personas tienen como derecho fundamental, incluso dicen algunos, la posibilidad de pedir información a entidades y éstas tendrán la obligación de responder a ese derecho de petición. Es una solicitud, generalmente con la finalidad de obtener respuesta o de obtener información frente a la pregunta o al requerimiento que se haga o la prestación pues de un servicio específico. Ese derecho de petición
está regulado, además del artículo 23 de la Constitución, en el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y por la Ley 1755 de 2015. Y además por el Decreto 1166 del 2016. Todas estas normas lo que hacen es regular y decir cómo se hace un derecho de petición, cuánto tiempo se tiene para contestar, cuáles son las consecuencias por no contestarlo, ante quién se puede elevar un derecho de petición, ¿sí? Ante quién no se puede elevar derecho de petición, cuándo hay obligación de responder verídicamente y cuándo no hay esa obligación, ¿sí? Entonces, todo eso está regulado dentro de esa cantidad de normas que les acabo de mencionar. Se habla de que esto es un derecho que tienen todas las personas para pedir información y para solicitar alguna cosa a una entidad pública incluso, privada incluso y públicas. ¿Listo? Profe, ¿me Se puede repite la ley hacer. tan amable? La ley, ¿Cuál de todas? la del derecho de petición. Listo. Entonces tenemos la ley 1755 del 2015. El artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y el decreto 1166 del 2016. Entonces, decreto 1166 de 2016, ley 1755 de 2015 y artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo, además del 23 de la Constitución, pues en todas estas están reguladas el derecho de petición. ¿Listo? Si usted mira la ley y la busca, dice por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y entonces aquí pues se hace la regulación, objeto, modalidades de derecho de petición, término para resolver, sí, presentaciones y radicaciones, todo esto. Para estas derecho de petición no es necesario presentarlo por medio de un abogado. Esto se puede hacer de motu propio, ¿sí? Sin la presencia del abogado. Segundo punto o segundo proceso o segundo trámite que no requiere abogado. La acción de tutela. La que está consagrada en el artículo 86 del Código de la Constitución Política de Colombia, que nos dice, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario por sí misma, mírelo acá, o por quien actúe en su nombre, o sea, abogado, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso
podrán transcurrir más de 10 días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público, como las EPS, o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. De manera resumida y simple, ¿qué es la acción de tutela? Es un mecanismo que tienen todas las personas para proteger sus derechos fundamentales. La idea es que si usted ya agotó todas las posibilidades que tenía y aún así le están vulnerando o está en riesgo de que se le vulneren derechos fundamentales, usted puede solicitar la protección inmediata mediante una acción de tutela, valga la redundancia, en la cual un juez en 10 días le tiene que dar respuesta. Y esa decisión del juez es de cumplimiento inmediato y obligatorio, como lo que ocurre con las EPS que se niegan a hacer una cirugía y eso va a poner en riesgo la salud y por ende la vida de una persona. Entonces se pone la acción de tutela cuando ya no hay nada más que hacer y aún así la EPS se niega a hacer el procedimiento médico. Entonces el juez ordena que se cumpla con el procedimiento médico, ¿cierto? Eso es de manera esencial. ¿Por qué no requiere abogado? Como la idea de la tutela es la protección del derecho fundamental, que son los derechos máximos o los derechos primos que tienen las personas, entonces si yo le pongo la obligación de tener un abogado, eso puede implicar la diferencia entre proteger y no proteger el derecho. La tutela incluso se puede presentar de manera verbal si la persona no sabe leer o escribir. Entonces, la idea de la tutela es que sea lo último que usted puede hacer, porque para ir a acción de tutela usted tiene que haber agotado todas las otras opciones. Si usted todavía tiene opciones, si usted todavía puede hacer alguna cosa, pedir aquí una no sé qué, y luego demandar aquí, luego hacer, si usted todavía tiene cosas para hacer, no puede proponer la acción de tutela. Tiene que ser que ya sea lo último, que usted ya agotó todas las instancias y aún así no le resuelven. Y aún así se están vulnerando sus derechos o se van a vulnerar sus derechos. Entonces, en ese caso, se solicita la tutela para que se protejan los derechos fundamentales que están consagrados también en la Constitución. ¿Sí? Ese es el segundo proceso que no requiere abogado por la importancia del mismo, porque proponer una acción de tutela implica solicitar ayuda para evitar la violación de un derecho fundamental. Entonces lo que queremos es que eso sea rápido, expedito, no poner excusas de ninguna clase, no ponerle trabas de ninguna clase y de pronto conseguir un abogado puede ser la talanquera, el muro que la persona no puede saltar y ahí se le vulneran sus derechos fundamentales, cualquiera de ellos. ¿Listo? ¿En qué otro evento no se necesita abogado? Tampoco se necesita abogado para las acciones populares. La acción popular es cuando un grupo de personas se reúne y le hace una petición a la autoridad competente para que evite la violación de un derecho o interés colectivo que va a ser infligido por otra persona natural o jurídica.
generalmente un particular, pero también puede ser una entidad del Estado. Profe, me repite porfa el último pedazo que dictó que se me cayó el internet. La idea es, un grupo de personas ve que una persona natural o jurídica está amenazando un derecho o violando un derecho o un interés colectivo. Entonces se le solicita a la autoridad, en este caso a la autoridad correspondiente, digamos un juez contencioso administrativo, para que actúe y prevenga el daño que se va a generar con la actuación de esa persona o de esa entidad. Uno de los más famosos casos de acción popular que tenemos nosotros aquí mismo en el municipio es la acción popular Túnel Verde de Envigado. ¿Qué es esto? En la Avenida del Poblado, entre la frontera y el Parque del Poblado, se está construyendo el carril del Metroplus. Todos los habitantes de esa zona se reunieron y propusieron una acción popular porque para la construcción del Metroplus por acá por la mitad del carril hay que cortar esos árboles. Entonces todas estas personas dicen que eso va a afectar ostensiblemente varios derechos de la comunidad, como por ejemplo el medio ambiente, la salud, ¿sí? Porque entonces estos árboles producen oxígeno. Y en los temas de contaminación que tenemos últimamente, ¿qué? Se van a eliminar esos árboles y entonces, ¿qué? Fuera de eso, esos árboles producen sombra. Una de las razones por las cuales en Medellín hace tanto calor en el centro, por ejemplo, es por el fenómeno que se llama islas de calor. Y es que como no hay verde, como casi no hay verde en el centro de la ciudad, todo el pavimento y el cemento recibe toda esa radiación solar y ese calor en el día y en la tarde y en la noche lo expide otra vez, lo suelta. Ustedes no han pasado a veces por un muro, por una calle que uno siente como que le quema y ni siquiera está dando el sol. Pueden ser las 6, 7 de la tarde. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Se dice que un solo árbol puede producir una sombra que baje la temperatura alrededor de 2 a 3 grados. Muchísimo. Entonces, todo ese corredor tiene lo que se denomina un túnel verde, es decir, que tiene árboles a los dos costados de la calle y el follaje de los árboles se une arriba formando como una especie de túnel. Entonces, se han reunido todos los vecinos alrededor de obra. Véanlo acá en esta noticia del tiempo, aquí se puede ver mejor. Porque el Metro Plus va a ser construido como en la 30. Acá en la mitad se hace el carril exclusivo y se hacen las estaciones, para lo cual hay que tumbar todos estos árboles, pero también hay que tumbarlos de este lado porque entonces hay que hacer unas aceras y hay que, sí, o sea, hay que hacer unas obras, entonces todo esto se hay que tumbarlo al piso. Entonces la gente dice, no, no, momentico, ¿sí? Y esto está suspendida, la obra está suspendida hasta que se defina, vea aquí el túnel, hasta que se defina por parte del Consejo de Estado qué es lo que se va a hacer con esto. Sí, todavía no ha habido una decisión al respecto y continúa el problema, así como dice el titular del tiempo. Entonces, para la acción popular, ¿qué es lo que se requiere? Un grupo de personas que se vean vulnerados por
una entidad a la cual consideran que se van a vulnerar algunos derechos en su contra, ¿cierto? Entonces, para ese tampoco se necesita abogado. Cuarto evento en el cual no se necesita abogado. Los procesos relativos a alimentos para menores de edad. Cuando hablamos de alimentos, nos referimos al sostenimiento, al mantenimiento de las personas, porque la gente tiende a pensar que alimentos es solamente comida, pero cuando se habla de cuota alimentaria, se habla de alimentación, vivienda, vestido, salud, educación y recreación. Esos 6 tópicos se deben tener en cuenta para hablar de una cuota alimentaria. Los procesos relativos a alimentos son el proceso de fijación de cuota alimentaria, donde lo que se hace es establecer cuánto es el monto de los alimentos, quién lo tiene que pagar, cuándo se van a pagar los alimentos, cómo se van a pagar, en dinero, se va a pagar en especie, porque la persona va a comprar los víveres o va a comprar la ropa, ¿sí? Entonces, en el proceso de fijación de cuota alimentaria, se establece la cuota. ¿Cuánto es? ¿Quién la paga? ¿Cómo la paga? ¿Cuándo la paga? ¿Cuál es el incremento que se genera? ¿Listo? Una vez ya la cuota está fijada, si la cuota se deja de pagar, entonces esta se puede cobrar mediante un proceso ejecutivo de alimentos. Entonces vendría siendo el segundo proceso de alimentos, proceso ejecutivo de alimentos, que es el proceso para cobrar la cuota que ya está fijada, pero que no se ha pagado. Si la cuota no está fijada, primero tengo que fijar la cuota y luego después de que no la pague, se puede mandar en alimentos ejecutivamente. El tercer proceso respecto a los alimentos es el proceso de exoneración de cuota alimentaria. Cuando desaparecen las condiciones que dan origen a los alimentos, yo puedo solicitar que se exonere del pago de los mismos, porque desaparecen las condiciones. ¿Cómo así? Las condiciones para alimentos, para la cuota alimentaria son 2. La necesidad del alimentario y la capacidad económica del alimentante. Lo primero que yo hago es mirar si el alimentario necesita los alimentos o si él mismo se puede proveer lo que necesita. Y lo segundo que hago es mirar si la persona que va a pagar, si tiene con qué. Porque a mí de nada me sirve decir, usted tiene que pagar 500,000 pesos mensuales y la persona no tiene ni un solo peso. Desempleado, no tiene bienes, no tiene nada. ¿De dónde va a pagar esa plata? ¿Sí? Entonces, cuando desaparezca alguno de los 2 componentes que se necesitan para establecer la cuota, la necesidad del alimentario o la capacidad de pago del alimentante, se puede solicitar una exoneración de la cuota. Porque se necesitan los dos componentes a la vez, no con uno solo basta, con los 2 a la vez. Usted puede solicitar que se exonere, que se exima del pago, pero obviamente hay que demostrarlo. Eso no es que, ay, yo no tengo con qué pagar, no, momentico. Es que se pruebe que no hay capacidad de pago o que se pruebe que la persona ya no tiene necesidad de los alimentos. Erika. Profe, ¿hay una edad estipulada para que el que deba de cumplir con el proceso deje de hacerlo?
Se dice que los padres le deben pagar alimentos a sus hijos hasta los 18 años y que se puede extender la obligación hasta los 25 años, siempre y cuando el hijo siga siendo hijo de familia, es decir, que viva en la casa, que esté sometido a la autoridad parental, que dependa económicamente de los padres y que se encuentre estudiando. En ese evento se extiende la obligación alimentaria hasta los 25. A partir de los 25 años, la ley considera que la persona ya tiene lo suficiente porque tiene el estudio, incluso ya puede tener carrera profesional y hasta especialización para proveerse los alimentos por sí mismo. Pero ¿y qué pasa si es una persona discapacitada? Entonces, en ese caso, la obligación alimentaria sigue toda la vida. ¿Sí? Pero entonces, cuando uno dice cuál sería la edad, uno dice hasta los 18, pero extensible hasta los 25 si es hijo de familia y está estudiando. ¿Listo? Así es como funciona el asunto. El Código Civil, en el artículo 411 del Código Civil, dice a quién se le deben alimentos. Se le debe alimentos al cónyuge, a los hijos, a los padres y a los hermanos. A esas personas se le deben alimentos. Pero, ojo pues, solamente se debe alimentos en la medida en la que existan los dos componentes, necesidad del alimentario y capacidad económica del alimentante. Con uno solo de los dos componentes que no exista, no hay lugar a los alimentos. Se puede generar la exoneración de los alimentos. ¿Listo? Profe, qué pena. O sea que si yo tengo, ejemplo, 20, 21, 22 años y cumplo con esas condiciones, yo todavía puedo demandar a mi papá, ejemplo. Sí, exacto. Y la Porque es que persona pues, está obligado a pagar alimentos. ok, porque la creencia pues de la gente es que hasta los 18. Pero extensible hasta los 25. Se extiende hasta los 25 años. A partir de ahí sí Ok, ya se siempre dice y que usted cuando tiene cumpla las todo. condiciones. Ujú. Y a partir de ahí sí ya usted tiene todo para proveer sus alimentos. Entonces ya se dice que desaparece. ¿Listo? Profe, qué pena, tengo una dudita ahí. Usted Mm, debe cumplir las dos condiciones, tanto la capacidad del que va a proveer los alimentos como el de la que la requiere, ¿cierto? sí. Cuando hablamos de capacidad para el que debe dar los alimentos, ¿es capacidad económica o una capacidad pues plena? Hablamos, No, porque no. Capacidad económica, capacidad económica. O sea, que tenga con qué pagarlo. y ¿Sí? si no tiene, ¿cuál repercusión hay ahí? Ejemplo, para un padre como tanto Gaminca hoy en día, ¿cierto? Que no tiene cómo responder por su bebé, se incluyen en el proceso. Y en algunas ocasiones he visto que algunos los han enviado a prisión justamente por este tema. No, lo que pasa es que, ojo con esto. Si usted no tiene capacidad económica, pues al momento de fijar la cuota, ni siquiera se la establecen. Porque miran la necesidad de pago, ¿sí? Miran la necesidad del alimentario. Ah, sí, necesita educación, vivienda, todo esto. Listo, ¿y usted qué? No, no trabaja, no tiene bienes, no tiene pensión, no tiene nada. Es un gamín de la calle, un habitante de calle. ¿De dónde va a sacar para pagar una cuota alimentaria? Entonces no, no hay cuota. Nada. Profe, y Dígame. dado ese caso, los abuelos de el bebé, el niño, no entrarían también ahí a responder, porque si yo tengo mi Sí. obligación con mis padres, entonces ellos, Sí, con los ascendientes, ¿sí? Y los descendientes. Sí, entonces los abuelos. Y si no se pueden los abuelos, los bisabuelos. Y si no, los hermanos del pelado. Y si nadie de las personas del artículo 411 del Código Civil puede proveer los alimentos, ninguno de los que están en el artículo 411, entonces ese niño no puede permanecer en esa familia y bienestar familiar lo debe ubicar en una familia nueva. Entonces, ¿por qué meten a la cárcel a la gente que no paga alimentos?
Porque es que una cosa es que la cuota esté fijada. Para que esté fijada, tiene que decir que usted tiene con qué pagar. Y usted no lo pagó. Entonces yo puedo cobrar los alimentos mediante proceso ejecutivo. Pero además del cobro, eso es un delito que se llama inasistencia alimentaria. Si usted tiene con qué, obviamente. Entonces, la persona que tiene la cuota fijada y no lo paga porque no le da la gana, porque tiene con qué y no le da la gana de pagar, está cometiendo un delito y se acarrea sus sanciones penales, ¿sí? Además de el proceso en el que se le cobra, ¿sí? Entonces, por eso es que ocurre eso. Pero entonces, ¿qué pasa con la persona que está trabajando? Le fijan una cuota alimentaria y lo echan del trabajo. Esa persona puede pedir una exoneración de la cuota porque ya no tiene con qué pagar. Ya no está recibiendo nada. Ah, y vuelven y lo contratan, vuelve y se le fija una cuota alimentaria. ¿Sí? Vuelven y lo echan, vuelve y se exonera. Es más, existen otros dos procesos. El proceso de aumento de cuota y el proceso de disminución de cuota. Porque puede ocurrir que usted no puede pagar todo, pero sí puede pagar una parte. Entonces usted le fija una cuota más bajita. Ah, pero ya después consigue un mejor trabajo y ya puede pagar, entonces se le aumenta la cuota. O tenía un muy buen trabajo y lo bajaron de puesto y entonces se le reduce la cuota. O también puede ocurrir con el otro componente. La necesidad de alimentos puede aumentar o disminuir dependiendo de la persona. Por ejemplo, un niño de brazos, un niño recién nacido cuyo alimento es únicamente la leche materna. Ese niño no tiene gastos en educación. Y los gastos en alimentación, pues es la alimentación de la madre, pero nada más. Pero entonces ya el niño empieza con alimentación complementaria, que es a partir de los 6 meses. Entonces ya empieza a haber gasto de alimentación. Y después entra la guardería. Entonces ya aumentó el gasto de educación. Y después entonces desarrolló una alergia y hay que hacerle un tratamiento médico, aumentó la esta. Y ya pasa de la guardería al colegio y entonces tran. Y después de una universidad pública y entonces entonces, ¿sí me entiende? La cuota alimentaria puede ir variando a medida que cambien las condiciones tanto de la persona como del alimentario como del alimentante. Cuando se producen esas variaciones, se puede hacer procesos para aumentar la cuota o procesos para disminuir la cuota dependiendo de las condiciones que se dan, de si se ha aumentado la necesidad, si ha reducido la necesidad o si ha aumentado la capacidad de pago o ha reducido la capacidad de pago, ¿sí? Entonces, uno con alimentos siempre dice que hay 5 procesos: fijación de cuota, ejecutivo alimentario, exoneración de la cuota, aumento de la cuota y disminución de la cuota. Son los 5 procesos que se realizan con respecto a alimentos. Erika. Profe, entonces, ¿qué pasa cuando es un hijo fruto de una relación de hecho que este irresponsable nunca reconoció, pero que esa persona, digámoslo así, tiene 20 años y siguió estudiando, no fue reconocido, pero ya su madre, digámoslo así, o quien haya estado a cargo de todo ello, no puede? Eso, pues se puede hacer alguna cosa con respecto al padre que nunca Si la estuvo. persona no está reconocido, no hay obligación alimentaria porque no es hijo de él. Ah, El ok. reconocimiento es la filiación. ¿Qué se puede hacer entonces si no está reconocido? Demandar en proceso de filiación, ¿sí? Para establecer el parentesco. Y en ese proceso habrá que hacer la prueba de ADN y ahí se establece el parentesco. Entonces, en ese proceso ya se estableció que es hijo. Entonces ya tenemos un componente. Después de ese proceso de filiación, fijación de cuota alimentaria, porque ya es hijo, ya sabemos que sí tiene el parentesco, entonces ahora sí fijamos la cuota alimentaria. ¿Cuál es el problema? Que el pelado ya tiene 20 años. Entonces dice, listo, pague todos los 20 años que sigue, un momentico. Esos años hacia atrás no había obligación alimentaria, no estaba fijada. ¿Cuánto tenía que pagar antes? Nada. ¿Dónde decía que él tenía que pagar algo? En ninguna parte. Entonces, el problema de los alimentos es que tiene que estar fijada la cuota.
Si usted no la establece, la persona no la debe. ¿Sí? Porque entonces la persona dice, listo, págame lo que me debes. ¿Lo que te debo de qué? Pues de todos los años que no me pagaste. ¿Que no le pagué qué? Los alimentos. Pero ¿cuánto de alimentos? ¿Dónde dice que había que pagarle? ¿Sí me entiende el problema? ¿Ves? El problema es que la gente no conoce este tipo de cosas. Lo que habría que hacer inmediatamente que nace es, ¿lo va a reconocer? No, proceso de filiación de una al mes de nacido. Y apenas al proceso tan, si es hijo, tan, proceso de fijación de cuota alimentaria. Y ahí sí ya no tiene excusa. Y si no paga, entonces no solo yo le puedo cobrar forzosamente con el ejecutivo, sino que además está incurriendo en un delito. Entonces, siempre es muy importante que la cuota esté fijada. Si no está fijada, no tenemos nada, porque la persona no debe. Es como que yo te diga, Erika, a ver la plata que te presté. ¿Cuál plata? ¿La que le presté? ¿La que me prestó en dónde? Pues la que le presté yo, pues esa vez. ¿Esa vez cuándo? ¿Cuándo? ¿En dónde dice que usted me prestó plata? ¿Sí me entiende? Es lo mismo. A ver los alimentos, ¿cuáles? ¿Cuáles alimentos? Pues los alimentos que se deben. ¿Cuáles alimentos? ¿En dónde dice eso? Y eso es lo que la gente no entiende, que la cuota tiene que estar fijada por un juez. O entre los padres de mutuo acuerdo, en una conciliación establecen cuánto es la cuota, también es válido. Y cuándo hay que pagarlo. Y quién lo paga, en qué forma lo paga. Todo eso tiene que estar establecido. Si no se establece, estamos en el aire, ¿ya? Y para que haya alimentos, para que la obligación exista, tiene que haber parentesco entre las personas, que son los que dice el 411 del Código Civil. Se le deben a los descendientes, a los ascendientes. No está reconocido, no es hijo. Entonces no se deben alimentos. Emanuel, Profe, buenas noches. dígame, Profe, yo tengo una preguntita. Pues dígame. conozco un caso cercano y quiero Ujú. saber qué pasa pues, en este caso. Mira, un niño X, hace rato, pues la mamá falleció, ¿cierto? Sí. Entonces el pelado quedó viviendo con los tíos, con los hermanos de la mamá. Ujú. Entonces los tíos demandan al papá por la cuota alimentaria, Sí. pero entonces van pues a la conciliación y el papá dice que él no va a pagar eso, pues el papá tiene forma, pero dice Sí. que no va a pagar eso porque él exige que su hijo viva con él. ¿Y por qué no vive con Entonces, el papá? porque el hijo como que nunca quiso ir con el papá, entonces él dice como que no voy a pagar la cuota porque yo le doy a mi hijo la oportunidad de que viva conmigo y yo lo mantengo. Uy, pero es que el papá tiene toda la razón. Es que el papá es el que tiene que vivir con él. Ajá. Entonces en el caso del papá pues se salvaría de Él pagar está en cuota todo el o derecho. Si el pelado es menor de edad o mayor de edad. sin menor de edad. No, es que el papá puede ir por el pelado a la fuerza, men. Puede literalmente llamar a la policía para ir por el pelado. Así. ¿Cómo así? Ok, Los entiendo. padres son los custodios de los hijos. La custodia implica la tenencia del niño que vive con ellos. Eso se puede perder o se puede modificar. Cuando los padres se separan, se establece uno que es el custodio y el otro que ejerce las visitas. ¿Sí? Entonces, en ese Ajá. caso, la mamá era la custodia y él ejerce las visitas. Pero si muere la mamá, todo el derecho cae sobre el padre. Los tíos no tienen derecho a la custodia, a menos que el papá sea privado del derecho en un proceso, ¿sí? Que sea privado del derecho a custodia en un proceso judicial, donde se establezca que el padre no lo puede sostener porque no le puede dar bienestar al hijo, ¿cierto? Ujú. De Ajá. resto, el padre es el que tiene derecho a eso. En Estados Unidos hubo un caso muy famoso en el 2000 que fue el caso del balserito Elian González, ya un señor, un viejo, porque eso fue en el 2000. ¿Qué ocurrió en ese evento? Yo no sé si ustedes sabían
pero de la parte más al norte de Cuba a la parte más al sur de la Florida, que son unas islas que bajan así de la Florida, se llama, venga, yo busco un mapa, Cabo Cayo Hueso. Mire, acá le muestro. Del punto más abajo de la Florida, que es acá este punto, al punto más al norte de La Habana existen 90 millas náuticas. ¿Sí? Por acá. Al punto más al norte, 90 millas náuticas. Dicen las personas que en un día muy despejado, usted desde aquí puede alcanzar a ver las luces allá al fondo de La Habana. Dicen, no, no me consta. Yo he estado allá y no me consta. Usted lo que es mar. ¿Sí? Pero eso dicen. Además, existe una ley en Estados Unidos que se llama la ley de los pies secos, que lo que regula es que si un cubano pisa suelo por sus propios medios en la Florida, se le da inmediatamente asilo político. Entonces muchos cubanos, para salir del gobierno de Cuba, hacen lanchas y se lanzan al mar a tratar de llegar hasta la Florida. Y muchas veces son lanchas chiquiticas, estamos hablando del mar, no, eso no es un laguito, estamos hablando del mar abierto. Entonces muchas veces naufragan. El caso fue que una madre, separada del padre, desesperada con el régimen cubano, se lanza al mar con el hijo y otra gente en una lancha, con tan mala suerte que la lancha naufraga. Y con las últimas fuerzas de la madre, no se entiende muy bien, logra salvar al pelado. Y el único sobreviviente de toda la balsa fue el niño. Elian González se llama. Y llega a la Florida, el pelado. Cuando llega, la familia de la madre, que ya vivían en Florida, que ya tenían el asilo político, van por el niño y lo empiezan a cuidar. Porque era la voluntad de la madre que el niño creciera y viviera en Estados Unidos. Sin embargo, el papá, que vive en Cuba, solicita la restitución internacional del niño. Porque la madre era la custodia. Muerta la madre, él es el custodio del niño. Entonces solicita que le restituyan el niño a él. Pero que es que mira, que el futuro, que no, nada, yo soy partidario del régimen. Y yo lo necesito aquí. Y es mi derecho. Y entonces el Bienestar Familiar de Cuba, que no sé cómo se llama, hace la solicitud formal a los Estados Unidos de restitución internacional. Y eso fue un bollo, y eso la comunidad cubana hicieron escudo humano alrededor de la casa de esa gente. Eso fue pues total, que el gobierno de Estados Unidos le tocó entrar a la fuerza por el niño, al gobierno de Estados Unidos, y entregarlo a Cuba en el año 2000. O sea, todavía estaban muy quebradas las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y lo devolvieron. Porque el papá es el custodio. Ese es el caso de Elian González. Este es el niño, este es chiquito. Esta imagen que usted está viendo acá es famosa, esta, donde el SWAT, la Fuerza Especial de la Policía, entra a la casa de los tíos. Aquí está el niño escondiéndolo en un closet. Este es uno de los tíos. Y se lo quitan literalmente a la familia. Esta es la mamá que murió. Y lo devuelven a Cuba con el papá. Y allá Cuba lo utilizó como un medio de propaganda política. Mírelo acá ya, es que del ejército cubano y toda la cosa, ¿cierto? Y es el caso de Elian González, fue en el año 2000, véanlo. Y Estados Unidos fue por el peladito. Y eso fue súper famoso en ese momento. Vea, todo esto era la gente
reunida alrededor de la casa. Todos cubanos diciendo, Elian es de aquí, no de Cuba ni de Fidel. Vea, todo mundo. Y aún así, vea, no había alternativa. El presidente de Estados Unidos, William Clinton, dijo que el gobierno no tenía alternativa alguna, sino sacar por la fuerza al niño de 6 años de la casa de sus familiares de Miami, después de que fracasaron las negociaciones para lograr una transferencia voluntaria de Elian a su padre. Enfatizó que la secretaria de Justicia, Janet Reno, tomó la decisión adecuada y que él respaldaba su proceder. Se ha cumplido la ley y eso es lo correcto, reiteró el mandatario. Mire, vea. Esto es en Cuba, porque entonces la gente en Cuba también haciendo presión para que lo devuelvan. ¿Sí? Y efectivamente, véalo acá, ya volvió con el papá. Entonces, por eso te digo, el papá es quien tiene el derecho a vivir con el pelado. A menos que un juez le otorgue la custodia a esos tíos. Si Pero un ya, juez le otorga la custodia a esos tíos, ahí sí. ok. Pero Y para que ahí eso sí pase, le pueden pedir alimentos al papá, claro. pero para que eso pase, obviamente tuvo que haber, o sea, para que le den la custodia a los tíos, tiene que pasar obviamente por un proceso, no sé, decir que el papá es drogadicto, no sé, Sí, o alguna cosa muy grave, pero muy grave, porque de resto no. de De resto resto, no. Ah, mírelo, ese es el caso, de Estados Unidos a Cuba, ¿sí? sí, sí, entiendo, bro. Muchas gracias. Entonces, por eso le digo, ¿ok? Entonces, retomando, en el caso de alimentos existen esos 5 procesos: fijación de la cuota, ejecutivo de alimentos, exoneración de la cuota, aumento y disminución de la cuota, los 5 procesos de alimentos. Para estos procesos no es necesario el acompañamiento de un abogado. Es ideal, es recomendable, pero no es obligatoriamente necesario. ¿Listo? Siguiente y último evento que vamos a ver por hoy, que no requiere abogado: la conciliación. Para realizar una audiencia de conciliación, o mejor dicho, para asistir a una audiencia de conciliación, no es necesario hacerlo por medio de abogado. Usted puede ir solo o puede ir acompañado del abogado, porque una cosa es que no sea necesario y otra cosa que no se pueda. O sea, en todos estos procesos, si usted quiere contratar un abogado, mejor, mucho mejor, porque el abogado conoce las leyes, sabe redactar las cosas, sabe cómo moverse, dónde presenta, cómo, cuándo, muchísimo mejor. Pero no es necesario en estos eventos que estamos diciendo. Las audiencias de conciliación y la conciliación como tal está regulada en la Ley 640 del 2001. En esa ley se regula cómo se hace una audiencia de conciliación, dónde se puede hacer una audiencia de conciliación, quién puede comparecer a la audiencia de conciliación, cómo se hace, todo. Las audiencias de conciliación tienen que regularse tienen que hacerse, en un centro de conciliación que deben estar autorizados por el Ministerio de Justicia. Y además deben hacerse ante la presencia de un conciliador, que si es conciliación en derecho, tiene que ser un abogado que haya hecho el curso de conciliación y que se haya inscrito como conciliador dentro del centro. Se pide la audiencia y cuando se celebra, entonces deben comparecer las partes. No es necesario que se vaya con abogado porque la idea de la conciliación es que el conciliador proponga fórmulas de arreglo y que sean las partes quienes lleguen a un acuerdo. Entonces las partes y únicamente las partes pueden decidir si están de acuerdo totalmente, si están de acuerdo parcialmente, solo en unas cosas, en otras no, o si definitivamente no hay acuerdo. Conforme a la decisión de las partes, el conciliador hace un acta de acuerdo total,
donde se dice cuál fue el acuerdo al que llegaron las partes y es obligatorio cumplirlo. Un acta de acuerdo parcial, donde se dice en qué están de acuerdo y en qué no están de acuerdo. Frente a lo que se pusieron de acuerdo, es obligatorio cumplirlo. Y frente a lo que no, queda la opción de ir a demandar en un proceso judicial. O el acta de no acuerdo, donde se establece que no hubo ningún acuerdo y entonces que pueden proceder a demandar para que sea un juez quien establezca qué es lo que hay que hacer. Es más, si las partes acuden con abogado, generalmente el conciliador no deja hablar al abogado. Le dice, no, venga, pero que el señor se exprese, tranquilo, déjelo que él nos diga qué es lo que opina, por qué se opone a esto, tan. Entonces, generalmente el abogado no habla en las audiencias de conciliación, excepto para uno dar una recomendación, hacer una propuesta, hacer una intervención corta, o uno de pronto puede pedir 5 minutos y retirarse con el cliente y decirle, ve, no negocies de esta manera, hazlo de esta forma, ese acuerdo está muy bueno, aquí está, ¿sí? Pero generalmente usted no habla. Los que hablan son las partes y ellos son los que dicen si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Entonces usted no necesita abogado. La participación en la audiencia de conciliación no requiere abogado, solamente requiere la presencia suya y que usted esté de acuerdo o no con la propuesta que se esté haciendo, la propuesta que se esté evaluando, nada más. ¿Listo? ¿Dudas? Entonces, Usted dice que esos procesos de audiencia de conciliación, pues va la persona y el abogado si quiere ir con el abogado, pero si yo soy una persona que a mí me da pereza todo eso y yo le quiero dar poder a un abogado para que vaya y me represente, si puede. sí puede, pero muchos conciliadores son reacios a eso. Porque lo que se pretende es que sean las partes quienes negocien, pero sí se puede dar poder a un abogado para que concilie en su nombre. No es lo más común, a muchos conciliadores no les gusta, pero sí es posible, la ley no lo prohíbe, entonces sí se puede, claro. ¿Alguna otra duda? Gracias. Entonces dejemos ahí y nos vemos la otra semana. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias.